¿Está Gustavo Petro perdiendo totalmente la cabeza? Olvidémonos que venimos de españoles, no señores. Sí, señores. Vienes de español, Petro. Acéptalo, no es tan difícil. Los que venían en los barcos eran dos clases. La mayoría marineros árabes resistentes a los que cambiaban por la fuerza el nombre y la religión de la espada. Ah, claro, pues entonces dile a Mohamed VI de Marruecos que pida disculpas por la conquista de América. ¿Hasta dónde llega su hispanofobia que, con tal de no verse a sí mismo como el descendiente de español que es, prefiere inventarse un mundo paralelo en el que los reyes mandaban árabes a conquistar América, cuando en la península ibérica apenas quedaban árabes y encima hubo un decreto de expulsión por parte de Felipe III más adelante? Y encima, después de que los musulmanes hubieran conquistado la península ibérica y luego hicieran un genocidio contra los cristianos con la espada, los pone de víctimas. Y por eso, alcalde Galán, hay que cambiar el himno de Bogotá. Es un himno realista. ¡Sí, es un himno realista! Como la condecoración que te dio el rey de España, que también es realista. La Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, con la que Felipe VI de España condecoró a Petro, fue creada por el rey Fernando VII precisamente para condecorar a los realistas que más mérito y lealtad habían prestado al Imperio Español y a la corona española. Pero claro, como este señor no sabe absolutamente nada de historia, pues le metieron ese gol por la escuadra. Ahora tiene la misma condecoración que aquellos que mejor combatieron contra Simón Bolívar, entre ellos Pablo Morillo, quien más veces hizo que Bolívar mordiera el polvo en el campo de batalla. Es que no se puede ser más patético. El tipo tiene la misma condecoración que se creó para recompensar a sus peores enemigos. Se le olvidó bajo la espada y la cruz. La espada y la cruz. ¡La espada y la cruz! Por lo menos los españoles tenían cruz, porque Bolívar no tenía ni la cruz, solo la espada y la soga. Que los habitantes de este territorio y lo olvida la historia. ¿Pero de qué historia hablas? ¿De la que sueñas por las noches mientras duermes? Cuando llegaron conquistando y violando indígenas y matando porque Gonzalo Jiménez de Quesada fue un genocida. No, el que llegó conquistando y violando indígenas y haciendo un genocidio contra los españoles fue tu querido Simón Bolívar, el genocida de América. Alguien que despreciaba a los indígenas, negros y españoles por igual, que insultaba a los quiteños y peruanos como se puede ver aquí en sus cartas y que fue tan odiado que le prohibieron la entrada hasta en su Venezuela natal. El desastre que causó fue tan mayúsculo que después de la independencia la gente le pedía que restableciera la justicia al modo español, porque con la dictadura de Bolívar la justicia no existía. Y su nombre no tiene que estar en ninguna avenida ni en lugar de Bogotá. Y por eso yo bajé su cuadro allá en un salón que rebauticé por los Libertadores, y en vez del cuadro de Gonzalo Jiménez de Quesada, y me reclamó la Embajada de España, puse el del Libertador. Claro, pusiste el cuadro de tu querido genocida. Lo que debería de hacer Colombia es sustituir toda su basura de estatuas del genocida de América, Simón Bolívar, por estatuas de los conquistadores españoles que fundaron las ciudades de tu país en alianza con multitud de pueblos indígenas, los cuales también merecen sus estatuas. Que Simón Bolívar tenga una estatua en cada pueblo de Colombia es como si Alemania tuviera una estatua de Adolf Hitler en cada plaza de cada uno de sus pueblos. Que desgraciadamente Bolivia tenga ese nombre en honor a Bolívar es como si Alemania se llamara Hitleria y sus habitantes hitlerianos. Y llamé esa sala de reuniones la sala de los libertadores. Di más bien la sala de los genocidas, como Nicolás Briceño, que ofrecía cargos militares en función de las cabezas de españoles que le llevaran. Ni a Hitler se le ocurrió algo así. Y Peñalosa lo primero que hizo fue quitar el retrato de Bolívar y volver a poner el de Gonzalo Jiménez de Quesada. Pues hizo muy bien. Genocidas fuera. Ahí dijo todo, todo. Ahí dijo todo, todo. No se siente de Colombia, nació en Nueva York. No, lo que no se siente es un genocida, pero parece que tú sí. Yo me pregunto, ¿y cómo se sentía Bolívar cuando ofreció Panamá a los ingleses para que abrieran un canal? ¿Debemos pensar que Bolívar nació en Londres? Esclavistas. Como Bolívar, literal, se quería quitar a los negros de en medio para que no hicieran lo mismo que en Haití. Esclavistas. Porque ellos no eran feudales, eran esclavistas.
Y por eso Colombia tuvo esclavitud hasta 1850. Exacto, hasta 1850, porque esos que eran muy libertadores y se sentían muy colombianos eran los verdaderos esclavistas. De verdad que es increíble que este señor rinda homenaje al libertraidor que hizo la peor matanza de toda la historia de su país. ¿Se cree muy colombiano por idolatrar al mayor asesino de colombianos de toda la historia? Que lo sepa todo el mundo. Gustavo Petro es el admirador del mayor asesino de colombianos de toda la historia. A mí no me gusta, señores gobernadores de la región, que le hagamos celebraciones a quienes trajeron la sangre. Traer la espada de Bolívar. Tristemente célebre Navidad Negra de Pasto, que es la peor de todas las embarradas que cometió Bolívar durante su vida. En 1812, a través de la gobernación de Popayán, se envió una carta al Cabildo de Pasto, anunciándoles en tono amenazante que el gobierno de la Junta de Santa Fe estaba dispuesta a destruir la ciudad si no cesaban en su resistencia. Sin embargo, los pastusos se mantenían en su ley y en 1814 el ayuntamiento de Pasto anunció que ellos habían vivido satisfechos y contentos con sus leyes, con su gobierno, con sus usos y costumbres, y que así continuarían por encima de todo y de todos. Personajes tan admirados por mí como Antonio Nariño fue a quien le tocó anunciarles como respuesta que si no se anexaban al gobierno republicano, Pasto sería irremediablemente destruido. Al parecer, esta rebelión fue la excusa perfecta para resolver el problema y algunas fuentes confirman que Sucre iba con instrucciones precisas de Bolívar para arrasar con la ciudad, que llegaron hasta empalar a los bebés en las bayonetas tan solo porque les molestaba el llanto al verse estos desprotegidos por haber sido separados de sus mamás. ¡Qué horror! Cuando llegaron conquistando y violando indígenas y matando. Las monjas en los conventos también llevaron del bulto. Fueron violadas y asesinadas. De igual forma degollaron sin piedad a todos los niños y ancianos que pudieron. Profanaron las iglesias, robaron todo lo que pudieron, destruyeron los archivos públicos y los libros parroquiales, dejando a la ciudad sin memoria. Entonces, coronel José María Córdoba, desde el primer momento, miraba aterrado el enorme error histórico que se estaba cometiendo. Estaba tan aterrado que le pidió a Sucre detener la masacre. Fue tal su insistencia que tan solo al tercer día Sucre le ordenó suspender él mismo el horrible genocidio. Bolívar entró a Pasto con actitud victoriosa y convocó a la población para que juraran sometimiento a la nueva república. Lo que se dice es que el objetivo real de aquel juramento era identificar a los más jóvenes para reclutarlos a la fuerza. Escogieron 1000 para luchar en contra del ejército realista por la independencia del Perú y 300 adicionales que fueron enviados a Quito para el mismo fin. Muchos de ellos fueron asesinados en el camino por amotinarse y que menos esperaban. La espada libertaria de Bolívar. Pero no podemos celebrar el comienzo de esta historia, que pasa por un genocidio. Es el primer genocidio de la historia de América, la hace el Benemérito Libertador. Lo hace y lo ordena el Benemérito Libertador Simón Bolívar. ¿Cómo te parece? Cuando se declara la muerte de los españoles y canarios, se declara un crimen y matan 800. No solo los que están presos, sino los que están recluidos en los hospitales. Genocidio. Bueno, si quieren un antecedente, no hay que mirar mucho al nacionalsocialismo. Miremos al padre de la patria. Fue un genocida. Ha habido la inquisición permanente contra los intelectuales que querían reflejar la realidad del Perú. Nos contaron, por ejemplo, la historia de que Pizarro llegó y que con 4 caballos asustaron a los incas y a los indios del Perú. Es mentira. Juan de Betanzos, el gran historiador, que nunca lo conocimos antes, apenas 20 años se conoce quién fue Betanzos, ¿no es cierto? Y
Ahora resulta que tenemos otra lectura del Perú. Los Tayanes, amigos, los Tayanes fueron incendiados por Atahualpa y eran enemigos cuando llega Pizarro precisamente. Y esos indios que sufrieron esas tremendas quemaduras no fueron traidores de Atahualpa, fueron enemigos de Atahualpa. Y terminaron, recuerden ustedes, con Gonzalo Pizarro, y terminaron en Chile. Y aprendieron araucano, inclusive allá. Entonces, esas historias que no nos han contado realmente, hay que reescribir la historia del Perú. Nuestros hermanos aymaras y quechos, hay una deuda que el Perú necesita rescatar.